Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que cada día nos acompañan para seguir estudiando este mensaje de salvación que la Biblia presenta para todo ser humano, para ser liberado completamente del pecado y recibir una vida nueva en Cristo Jesús, lo cual es la vida de Cristo, que es su justicia. El ser humano necesita la vida nueva que Dios ha provisto en el plan de salvación. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe en el garante Cristo, que invita a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el mensaje que venimos estudiando. Estamos en el estudio número 433 de esta serie. El objetivo del estudio es cómo el ser humano puede ser justo para vivir por fe, porque la palabra de Dios dice, el justo vivirá por la fe. La vida cristiana es una vida nueva en Cristo Jesús. No es una vida antigua del ser humano. El ser humano por naturaleza tiene una vida pecaminosa, lo cual le lleva a producir el pecado en este mundo constantemente. Entonces, Cristo vino, dice, a este mundo para poder solucionar el problema del pecado. Pero lamentablemente, el mundo religioso, así como en el tiempo antiguo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que era depositario de la ley de Dios, depositario de la salvación que Dios había dispuesto en ese tiempo, prácticamente los religiosos no comprendían el verdadero significado de la palabra de Dios. Por eso, cuando el dador de la ley, cuando el que inspiró la Biblia estaba en medio de ellos, mas ellos no lo reconocieron. Esa misma historia hoy se está repitiendo en nuestro mundo actual. El mundo en general ha sido evangelizado. El mundo en general conoce la palabra de Dios y sabe que Dios existe. Pero el mayor problema de los religiosos, de los profesos cristianos, es que el plan de salvación no se hace realidad en la vida de los creyentes. La vida de los creyentes sigue siendo la misma vida con naturaleza pecaminosa. Siguen teniendo un carácter imperfecto. Siguen amando el mundo y amándose a sí mismo, al yo. Entonces, la vida de los religiosos no ha cambiado. Y por lo tanto, todo religioso, no interesa qué nombre tenga su religión, no vive feliz, no vive en paz. No puede obedecer a cabalidad perfectamente la palabra de Dios. Y no puede predicar la palabra, el Evangelio con poder en este mundo.
Ese es el problema hoy en día del mundo religioso. Por eso Dios, en su gran misericordia, queriendo simplificar el plan de salvación, queriendo hacerlo más sencillo, más fácil, más didáctico, Dios utilizó a 3 mensajeros que se presentaron en el Congreso de Minneapolis en 1888 en el pueblo adventista de aquel entonces. El adventismo estaba reunido en un Congreso Mundial en 1888 y estaban presentes más de 90 delegados representando a todo el mundo entero de los adventistas. Entonces Dios quería honrar al pueblo adventista para que sea el mensajero para llevar el mensaje de salvación presentado en una forma sencilla. Cristo nuestra justicia, o la salvación por medio de la justicia de Cristo. Ese era el mensaje que Dios había dispuesto que se pueda predicar durante ese congreso que duró desde el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre. Pero conforme estamos estudiando ese mensaje simplificado que hasta un niño dice podría entender, ese mensaje fue resistido y fue rechazado por los líderes del pueblo adventista y los adventistas en todo el mundo. Al seguir a sus líderes, al confiar en sus líderes, de la misma manera participaron en el rechazo y se quedaron en tinieblas. Por eso, hoy por hoy, no se entiende claramente el plan de salvación. Es cierto que se predica la palabra, la teoría. Es cierto que también los religiosos aceptan la palabra y aún obedecen la palabra. Otros la ley, que es la misma cosa. Pero no hay resultados. No hay los frutos del Espíritu Santo. La palabra de Dios claramente detalla que los frutos del Espíritu Santo deben mostrarse en la experiencia de los creyentes que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Los frutos los encontramos en el Evangelio de Gálatas, capítulo 3, el verso 22. Allí están enumerados los frutos del Espíritu. El primer fruto del Espíritu es el amor, un amor verdadero. El segundo fruto es el gozo. Tercero, la paz. Cuarto, la paciencia. Quinto, benignidad. Sexto, bondad. Séptimo, la fe. Octavo, la mansedumbre. Noveno, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice, que pueda condenarlo. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. Para producir los frutos del Espíritu se necesita andar en Espíritu. Y para andar en el Espíritu necesita
engendramiento del Espíritu Santo en carne humana para que pueda nacer el hombre espiritual. Pero para que el hombre espiritual pueda nacer y vivir en vida espiritual, el hombre carnal tiene que morir. Por eso dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El ser humano carnal, con su corazón egoístamente carnal, debe ser crucificado para dar lugar a que ahora el hombre espiritual pueda vivir por fe y pueda producir los frutos del Espíritu. Entonces un verdadero cristiano debería vivir en amor, amor en la familia, amor en la iglesia, amor a todo el mundo, amor a los enemigos. El amor es la solución para todos los problemas de esta vida. El amor soluciona las incomprensiones en el hogar. El amor soluciona la falta de actividad y vida en la iglesia. El apóstol Pablo dice, si la iglesia tuviera el amor de Cristo, sería una iglesia activa en predicar el Evangelio y en llevar la salvación a todo el mundo. Porque el amor, dice, nos constriñe. Sin amor la iglesia siempre quedará paralizado en el trabajo misionero. La iglesia siempre quedará sin vida, inactiva. Estarán siempre más afanados y ocupados solamente en las cosas de este mundo y en complacer a la vida carnal. El amor entonces es uno de los primeros frutos básicos, y a eso vienen el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la vida cristiana verdadera. Ese es el carácter de Cristo. Esa nueva vida con ese carácter no se aprende. El hombre carnal no va a aprender, sino esa vida espiritual se recibe por fe y gracia en el nuevo nacimiento del Espíritu. El plan de salvación está claramente anunciado por Cristo cuando le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Necesitas ahora nacer del Espíritu. Ese es el mensaje de salvación que fue predicado a Adán y Eva después que cayeron en pecado, en Génesis 3:15. Allí está el plan de salvación en miniatura, en esencia, en resumen podemos decir. Porque dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, ya que el hombre, por causa del pecado, se había amistado, podemos decir, se había unido al pecado y se había separado de Dios, se había separado del amor y ahora se había unido con el egoísmo. Entonces ahora la promesa de Dios era de que si el hombre volvía a Dios por medio del plan de salvación, entonces Dios, con el poder de su gracia y su Espíritu Santo, iba a poner enemistad con el pecado, separar al creyente del pecado y darle una vida de justicia, una vida de santidad. Así comenzó el plan de salvación. Y en este tiempo, entonces también ese mensaje se ha presentado en el mensaje de la justificación por la fe.
Por eso estamos estudiando este mensaje. Y en el estudio anterior hemos detallado por qué fue rechazado ese mensaje. ¿Cuál era el punto discordante? El punto que no podían entender en una forma clara. Era la ley, dijimos, en el libro de Gálatas, específicamente Gálatas 3, 24, 25, donde ¿qué decía? Que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley es el tutor, el guía, el maestro que nos lleva a Cristo para ser justificado. Justificado quiere decir hecho justo. Entonces, la función de la ley es llevar al pecador a Cristo para que Cristo lo pueda hacer justo, recto, santo. ¿Cómo? Imputándole su justicia. O sea, concediéndolo como un don, por gracia, como un regalo, su vida, una nueva vida, para que ahora el creyente pueda comenzar a vivir en esa nueva vida, que es la vida cristiana. Esa vida comienza entonces lleno del amor de Dios, lleno de gozo, paz, alegría, lleno de virtud, de fe, de paciencia, de misericordia, de bondad y de temperancia. Esa es la vida cristiana que se recibe como un regalo, como un don. Y por eso Jesús en San Juan 15 dijo, ahora permaneced en mí, porque sin mí nada podéis hacer. Ese era el mensaje que estaba presentándose en 1888. Pero el pueblo adventista, su posición era que el ayo era la ley ceremonial, que el ayo no era la ley de los 10 mandamientos. Por eso es que el pueblo adventista hasta el día de hoy se quedó con la ley de los 10 mandamientos, siendo esclavos de los mandamientos, obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero esa forma de obediencia no cambia el corazón, no cambia la mente, no cambia los deseos, los sentimientos, los pensamientos, palabras, acciones, no cambia. El hombre sigue siendo el mismo, solo mejora en algún grado, pero no hay un cambio real y total. Por eso, los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner y Elena White en 1888 presentaron durante el Congreso ampliamente que el verdadero cristiano necesita, para vivir en experiencia, necesita recibir el carácter de Cristo en la conversión, en el nuevo nacimiento. Por eso dijeron de que la ley, su única función es llevar a Cristo, hacer conocer el pecado y llevar a Cristo. Ahí terminó su función y el creyente ya hecho justo por Cristo, ahora ya es obediente, ya tiene justicia en el corazón, amor en el corazón, la ley en el corazón, y ahora su obediencia fluirá de adentro, saldrá de adentro hacia afuera. Será tan natural obedecer, así como respiramos, o así como tenemos hambre y comemos los alimentos, algo natural, sin que nadie nos imponga, sin que el pastor nos diga tienes que obedecer, tienes que cumplir, sin que los líderes
no nos obliguen en cierto modo a cumplir las promesas en el bautismo de agua. Lo que Dios quiere es que el verdadero cristiano tenga una vida nueva espiritual. Por eso los mensajeros dijeron, una vez justificado por la fe, una vez ya siendo justo, permaneciendo en Cristo, el hombre espiritual, el verdadero cristiano, ya no necesita ocuparse en querer obedecer la ley, en esforzarse en obedecer, en imponerse la obediencia, en querer cumplir, ya no, porque Él ya es obediente, Él es santo, Él es recto, Él es bueno. Por eso dijeron que la Biblia está correcto cuando dice, el justificado ya no está bajo el ayo, bajo la ley de los 10 mandamientos. Ahora la ley de los 10 mandamientos ya tiene en el corazón. Este mensaje fue rechazado porque ellos creían de que era la ley ceremonial el cual es del que estaban libres. Ellos decían, ya no estamos bajo la ley ceremonial, el ayo, al aceptar a Cristo, porque las leyes ceremoniales fueron clavados en la cruz, decían. Así hasta el día de hoy continúa esa concepción o esa forma de comprensión. Entonces la vida cristiana no se experimenta como debiera ser. En otras palabras, el cristiano debía vivir como Cristo. Preguntarnos, ¿cómo vivió Cristo desde nacimiento hasta su muerte y resurrección? ¿Qué hacía Cristo durante toda su vida? Esa es la vida que el verdadero cristiano debe vivir. Y si no comprendemos eso, debemos vivir la vida de los discípulos, la vida de la iglesia primitiva, la vida de Bernabé, la vida de Marcos, la vida de Silas, la vida de Dorcas. Y así todos los creyentes eran santos, puros, consagrados, llenos del Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana que se puede vivir si es que comprendemos el mensaje de la justificación por la fe. Entonces, cuando el mensaje fue rechazado en 1888 en el Congreso por más de 90 delegados, quizás el último sermón, el último mensaje que la hermana White presentó es un llamado para un estudio más profundo de la palabra de Dios. Ese era el título, el tema, como dije, quizás el último que presentó. El llamado a un estudio profundo de la palabra de Dios. Les dijo, la única esperanza que aún queda, dijo, para el pueblo adventista, es que si el pueblo adventista comienza a estudiar profundamente, ampliamente la palabra de Dios, podrá comprobar de que realmente este mensaje de la justificación por la fe venía del cielo, era de Dios. Es el mismo plan de salvación que recibió Adán y Eva. Es el mismo plan de salvación que los patriarcas como Abraham, como dice en el libro de Romanos, capítulo 4, 5, Abraham dice fue justificado por la fe, no por obras. De la misma manera los profetas, los apóstoles también, los mártires de la Edad Media, todos fueron justificados por la fe
y recibieron la salvación por fe y gracia. Entonces, ¿cómo se puede comprobar eso? Estudiando profundamente la palabra de Dios. Pero como el pueblo adventista no estudió profundamente la palabra de Dios, salvo algunas excepciones de algunos creyentes adventistas y quizás evangélicos, protestantes y católicos, que estudiaron aisladamente en forma personal. Pero como iglesia, como organización, como grupo, hasta hoy no se ha visto un estudio profundo de la palabra de Dios. ¿Y con qué se comprueba eso? Porque cuando se estudia profundamente la palabra de Dios, se recupera el mensaje de salvación, de justificación por la fe, en su esencia, en su verdadera comprensión, y produce la verdadera experiencia de ser como Cristo, porque Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto. Por eso el apóstol Pedro dice, sed santos porque Dios es santo. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ser cristiano es ser santo, es ser justo, es ser perfecto. Pero no estamos diciendo ni hablando ni comprendiendo de que el hombre carnal, nacido de carne y sangre, se vuelve santo. No estamos hablando de un ser humano santo, no, de ninguna manera. Pablo claramente dice de que el ser humano carnal debe morir. O en el mensaje del santuario, que está el plan de salvación en el santuario, claramente detalla que el cordero que representaba al pecador, así como el cordero moría, el pecador debe morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la solución para el pecado que Dios ha dispuesto en el plan de salvación en base al nuevo pacto? Es que el pecador, el hombre carnal, que tiene un corazón egoísta, que es la raíz del pecado, debe morir. Y Dios puede crear un nuevo hombre, un hombre espiritual, porque Dios es creador. Pero ese mensaje no fue aceptado. Y hoy en día, por eso no se puede experimentar esa vida de santidad. No se puede ver cristianos consagrados a predicar este evangelio, llenos del amor de Dios, llenos de gozo, paz, benignidad, bondad, fe, temperancia, con la salud física llena y con una mente poderosa como Daniel, como Moisés. No se puede ver en este tiempo cristianos. Son raros, excepciones que posiblemente solo Dios conoce. Pero como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, y sus frutos no se ven. Eso mismo estaba aconteciendo en el pueblo adventista en 1888. Por eso Dios mandó el mensaje de justificación por la fe para despertar al pueblo adventista. Hoy nuevamente Dios está haciendo la misma obra. Su Espíritu Santo está trabajando, los ángeles están trabajando y llamando a los creyentes, a los pecadores, para que puedan realizar un estudio profundo de la palabra de Dios, para recuperar el mensaje de la justificación por la fe, que es el último mensaje de misericordia al mundo, que será predicado en fuerte pregón. Será como una luz poderosa que ilumine toda la tierra, o será como el agua que inunda el mar.
o será como el fuego que se propaga en el rastrojo. Ese es el resultado que debe producir este mensaje. Si no produce esos resultados, entonces no es que el mensaje haya fallado, sino el ser humano es el que está fallando. Entonces el objetivo de cada uno de nosotros que estamos estudiando, necesitamos ver los frutos en nuestra vida y en la de todos los creyentes que conocen este mensaje. Y si no produce una vida de santidad, una vida de poder, una vida llena de sabiduría, una vida llena de salud física, una vida llena de paciencia, de amor, de paz, de gozo, de fe, entonces sencillamente que no hemos estudiado a cabalidad, no hemos tomado interés, no hemos dedicado toda nuestra atención, cuerpo, alma, espíritu, sino solamente en una forma superficial. Meramente hemos escuchado o hemos leído. Entonces, la hermana White estaba llamando ahora a un estudio profundo de la palabra de Dios, lo único que nos puede dar una última esperanza. Y ella comenzó diciendo este último llamado en el Congreso de Minneapolis, diciendo: queridos hermanos reunidos en la conferencia general, les desafío que ejerciten, dice, un espíritu cristiano para investigar, dice, las Escrituras, para no seguir en ignorancia, en desconocimiento, para no seguir teniendo, dice, ese carácter agrio, un carácter imperfecto, un carácter que trae desavenencia, separación entre amigos. Y sigue diciendo, nuevamente refirió o reiteró que, dice, el doctor Waggoner nos ha hablado de una manera muy directa, dice, hay una luz preciosa en lo que él ha dicho, algunas cosas presentadas con respecto a la ley en Gálatas. Si es que entiendo realmente su posición, no armonizan con el entendimiento que yo he tenido sobre este asunto. Todo hace indicar que la hermana White también, hasta ese entonces, también entendía que el ayo que llevaba para la justificación era la ley ceremonial. Pero ella dice, pero la verdad no va a perder nada con la investigación. Ella dijo, hay que investigar nuevamente. Es posible que tengan razón el doctor Waggoner y el pastor Jones, porque ellos, dice, han presentado una luz preciosa. Ella dice, por primera vez escuché de labios humanos ser predicado este mensaje en una forma directa, sencilla y fácil de comprender. Y sigue ella diciendo, yo tendría humildad de mente y estaría dispuesto a ser instruida como un niño. El Señor se ha complacido en darme gran luz, pero yo sé que Él conduce a otras mentes también, y que les abre a ellos los misterios de su palabra, y yo quiero recibir cada rayo de luz que Dios me pueda enviar, aun cuando provenga a través del más humilde de sus siervos. Dios no solamente privilegia a una persona, entonces puede utilizar a varias personas, hasta al más humilde. Pero necesitamos, dijo ella, comprobar con la palabra de Dios. No es aceptar así al escuchar la prédica, sino ir a comprobar.
Hoy también el llamado para nosotros es comprobar. Necesitamos ir a la Biblia, necesitamos ir a la historia. El que desconoce, dice la historia, está condenado a repetir la historia. El apóstol Pablo dice, la historia del pueblo de Israel fue escrito, dice, como advertencia para que nosotros no repitamos la historia triste del pueblo de Israel que no ingresó a la tierra de Canaán. Solo 2 de los que salieron de Egipto entraron. Así también hoy en día, el mundo religioso, el cristianismo se perderá si no toma decisión de investigar, de estudiar. Necesitamos tener la historia de 1888, pero a muchos el orgullo religioso no les permite, no les deja estudiar, investigar. La suficiencia propia siempre ha sido ese problema de todos aquellos que se han perdido antes de nosotros. Necesitamos entonces renunciar a los prejuicios, renunciar a la justicia propia, renunciar a la suficiencia propia, renunciar a todo lo que hasta aquí hemos aprendido, aunque sea de religión. Pablo fue valiente y renunció todo. Pablo dijo, toda mi vida religiosa anterior la tengo por basura, por el eminente conocimiento, dice, de la justicia de Cristo. Filipenses capítulo 3. Así que entonces, ese es el llamado para nosotros hoy en día. Estamos estudiando en la página 164 de Materiales de Elena White de 1888, de la página 164, que es la compaginación en inglés, en adelante. Dice, de una cosa estoy cierta, dijo la hermana White, como cristianos, usted no tiene derecho de albergar sentimientos de enemistad, poco amables y prejuicio contra el doctor Wagoner, el cual ha presentado sus puntos de vista de una manera directa y clara, tal como lo hace un cristiano. Los dirigentes, los líderes, comenzando por Uriah Smith, ya que Jorge Butler no estaba presente por estar enfermo, y todos los delegados, los pastores, todos manifestaban sentimientos de enemistad, de crítica, poco amables, de prejuicio contra el doctor Wagoner. A pesar que él presentó, dice, sus puntos de vista de una manera directa y clara, tal como lo puede hacer cualquier cristiano verdadero. Por eso ahora nosotros también nos dignaremos en estudiar todo lo que ellos predicaron y dejaron escrito. Y estamos seguros que concordará con el mensaje de la Biblia, concordará con los libros del Espíritu de Profecía y concordará aquí con los más de 20 mensajes que la hermana White predicó en el Congreso de Minneapolis. Y la hermana White dijo a los delegados, si el doctor Wagoner está en error, usted debiera, de una manera cristiana y calma y racional, tratar de mostrar, basado en la palabra de Dios, dónde él está fuera de armonía con sus enseñanzas. Si no consigue hacer eso, usted no tiene derecho como cristiano a encontrar defectos, a criticar, a trabajar en la oscuridad, a prejuiciar las mentes con sus objeciones. Esta es la manera de trabajar de Satanás. Quien solamente trabaja sin
demostrar el error con la palabra de Dios? Solo Satanás. Las armas de Satanás, ¿cuáles son? Prejuicios, críticas y toda clase de enemistades. Esas son las armas de Satanás. Pero las armas de Dios son su palabra. Jesús, ¿qué decía? Escrito está. Entonces la hermana White desafió al Congreso, a los delegados, de que estaban totalmente equivocados al oponerse, al resistir y al hablar mal de estos mensajeros. Ellos, como cristianos, si eran verdaderos adventistas, entonces debían presentar el error o las partes en que ellos estaban mal con un escrito está, con amor cristiano, con calma. Eso es lo que estaba pidiendo. Dice, algunas interpretaciones de las escrituras dadas por el Dr. Waggoner, yo no las veo como correctas, dice la hermana White. Pero yo creo que él es perfectamente honesto en sus puntos de vista, y yo respetaría sus sentimientos y lo trataría como un caballero cristiano. Yo no tengo razón a pensar que él no sea más estimado por Dios que cualquiera de mis hermanos, y lo tengo que ver como un hermano cristiano, mientras no haya una evidencia de que él no es digno. El hecho que él honestamente sostenga algunos puntos de las Escrituras diferentes a los suyos y a los míos no es razón para tratarlo como un ofensor o como si fuera un hombre peligroso y hacerlo asunto de críticas injustas. No debiéramos levantar una voz de censura contra él o contra sus enseñanzas, a menos que presentemos razones válidas para hacerlo y para mostrarle que está en un error. Nadie debiera sentirse en libertad para dar rienda suelta a un espíritu combativo. Este comportamiento correcto que la Biblia presenta, o este principio de que no se puede oponer, no se puede desechar ningún mensaje si está basado en la palabra de Dios sin comprobarle con la misma Biblia. Por eso Lutero, ¿qué decía en la Edad Media cuando se enfrentó al poder religioso de ese entonces, el papado? Lutero dijo, demuéstrenme mis faltas, mis errores con la palabra de Dios. Y no pudieron demostrarle. Por eso Lutero dijo, el justo vivirá por la fe. Todo mensaje, toda prédica, toda enseñanza debe ser comprobado con la palabra de Dios. Y si alguien piensa que está en error, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que demostrarle con la Biblia, con un escrito está. Y yo creo que también nosotros necesitamos ya ingresar a experimentar realmente la verdad por medio de un estudio personal y profundo y comprobar si algunas partes de lo que enseñamos, quién sabe, puedan estar en error, pero debiéramos comprobarlo. Así que una de las formas de cómo reivindicar, cómo poner en alto el mensaje verdadero y cómo desechar también el mensaje falso es investigando profundamente la palabra de Dios. La palabra de Dios debiera ser una delicia. La Biblia dice debe ser como miel
como oro, dice, 7 veces refinado en fuego. Debemos dedicar todo nuestro tiempo, así como los mineros dedican su tiempo, su vida, a explotar las minas de oro, de plata. Así debiéramos hacerlo. Solamente los estudiantes de las ciencias dedican su vida, 5, 7, 8, 10 años, íntegramente investigando, estudiando cualquier carrera, cualquier ciencia. Y nosotros, por lo menos, debiéramos dedicar ¿cuánto tiempo? Debiéramos dedicar no solamente 10 años. Guillermo Miller dedicó 16 años de investigación de la Biblia, día y noche. Nosotros necesitamos investigar 20 años por lo menos. Hay que redimir el tiempo. Necesitamos entonces investigar. Punto 2. La hermana Huay dijo, el que tiene la verdad, si su posición es la verdad, debe demostrarlo, dijo, con los frutos, con su carácter. Debe ser un caballero cristiano, cortés, amable, respetuoso, lleno de misericordia. Y su carácter debe ser un carácter tranquilo, no un carácter resentido, colérico, de ira, que se moleste o sea ofensor. Como dice Santiago, varón perfecto es aquel que no ofiende en palabras. Si un creyente dice tener la verdad, entonces allí están los 2 requisitos. Si ha estudiado profundamente la palabra de Dios, entonces ahí tiene el primer requisito, primer paso. Segundo paso, si tiene el carácter de Cristo, la imagen de Dios, la justicia de Cristo, el amor de Dios, entonces ahí está el segundo fruto. Y ahí viene el tercero. El tercero, la hermana Huay, que dijo en 1888, porque también los líderes, los pastores, los delegados decían, nosotros siempre hemos predicado el mensaje de la justificación por la fe, dijeron. Pero la hermana Huay les dijo, si realmente ustedes tienen ese mensaje y entienden ese mensaje y lo viven por experiencia, les dijo, ¿qué esperan ustedes? El mundo les espera. Ese mensaje tiene poder, y ese poder por fe lleva a los creyentes al mundo a predicar todos los días, a enseñar todos los días y a llevar a Cristo a los pecadores para que reciban salud espiritual, salud mental y física, les dijo. ¿Qué esperan? ¿Por qué ustedes no quieren salir a predicar? ¿Por qué no tienen poder? ¿Por qué no quieren desprenderse de las cosas de este mundo? ¿Por qué ustedes aman la comodidad? ¿Por qué ustedes aman solo la iglesia? ¿Por qué han monopolizado la verdad? Les dijo. ¿Por qué los pastores están revoloteando en las iglesias nada más? El que tiene la luz, les dijo, la luz ilumina. La luz no se puede tapar con un dedo, así como el sol no se puede tapar con un dedo. Así es la luz, les dijo. Pero si ustedes no quieren ser una iglesia activa, todo hace indicar que no tienen la luz, no tienen el amor, no tienen a Cristo. Ahí tenemos los 3 indicativos. Y a eso podemos sumar el cuarto, les dijo. Cuando ustedes prediquen ese mensaje, será como fuego en el rastrojo, les dijo. Y descenderá la lluvia tardía, les dijo. Cuando la iglesia esté trabajando activamente, sólo así podrán recibir la lluvia tardía, les dijo. Entonces, ese es el objetivo de un estudio
profundo de la palabra de Dios. Sigue diciendo, yo sé que sería peligroso, dice, denunciar la posición del Dr. Wagoner como siendo errónea. Y esto, dice, le agradaría al enemigo. Yo veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo con relación con la ley, en la presentación tal como el doctor lo ha colocado delante de nosotros. Ustedes dicen, muchos de ustedes, que es luz y verdad, pero no lo han presentado hasta aquí con esa luz ustedes. No es posible que a través de sincera búsqueda en oración, las Escrituras, él haya visto una mayor luz en algunos puntos. Entonces claramente determinó que si el doctor Wagoner y el pastor Jones predicaban en una forma clara, contundente, la belleza de la verdad, les dijo, es porque ellos han escudriñado con oración y han visto mayor luz en algunos puntos, dice, de nuestra fe. Y ustedes, dice, ¿por qué no lo hacen lo mismo? Les dijo. Y si denunciamos, dice, o decimos que su posición está mal del Dr. Wagoner, eso sería, dice, agradar al enemigo. Más adelante ella escribió diciendo de que Satanás no quiere, dice, que esta verdad sea claramente presentada al pueblo, porque si el pueblo, dice, entiende este mensaje, Satanás, dice, perderá su poder, porque este mensaje de justicia por la fe lleva a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera conversión y a una limpieza total del corazón, de la mente, y trae la justicia de Cristo una nueva vida. Y si el cristiano tiene pues la vida de Cristo y vive con Cristo, Satanás habrá perdido su poder, dice, para manejarlo, para tentarlo y para distraerlo con los afanes de este mundo. Sigue diciendo ella, lo que ha sido presentado armoniza perfectamente con la luz que Dios me ha agradado en darme durante todos los años de mi experiencia. Entonces todo lo que predicaron los pastores Jones y Wagoner, ella dijo, concuerda exactamente con todo lo que yo he escrito, yo he enseñado y Dios me ha hecho comprender y lo que me ha revelado. Si nuestros hermanos del ministerio aceptaran la doctrina que ha sido presentada tan claramente, la justicia de Cristo con relación a la ley, y yo sé que necesitan aceptar eso, sus prejuicios no tendrían un poder controlador, y el pueblo sería alimentado con su porción de alimento a su debido tiempo. Y sigue diciendo, yo no veo ninguna excusa para el estado de sentimientos que ha sido creado en esta reunión. Esta es la primera vez que he tenido la oportunidad de escuchar algo con referencia a este asunto. No he tenido ninguna conversación, dijo ella, con relación a este tema con mi hijo W.C. White, ni con el Dr. Wagoner, ni con el hermano Atellones. En esta reunión he tenido la oportunidad de escuchar por primera vez al Dr. Wagoner con respecto a su posición. ¿Por qué ella aclaró esto? Porque muchos delegados, especialmente Jorge Butler, el presidente de la Conferencia General hasta ese entonces, Urias Smith y todos los demás, que decían de que la hermana White
se ha puesto de acuerdo con su hijo, con el pastor Willie White y el doctor Wagner y Atejones, y han venido a esta reunión, dice, ya poniéndose de acuerdo para presentar ese mensaje. Pero la hermana White claramente, rotundamente presentó de que era la primera vez que ella escuchaba esa presentación del mensaje en esa forma. Y sigue diciendo, los mensajes provenientes de su presidente en Battle Creek, Jorge Butler, están calculados para agitarlo a ustedes, dice, para que tomen decisiones apresuradas y para tomar posiciones decididas. Pero yo le advierto a no hacer eso, les dijo. Usted no está tranquilo ahora. Hay muchos que no saben lo que creen. Es peligroso tomar decisiones sobre cualquier punto controversial sin considerar desapasionadamente todos los lados en cuestión. Es cierto que muchos han venido a esta reunión con falsas impresiones y pervertidas opiniones. Aun si la posición que hemos sostenido con respecto a ambas leyes estuviese correcta, el Espíritu de verdad no va a aprobar ninguna de estas medidas para defenderla, como tampoco usted lo haría. El Espíritu que asiste a la verdad debiera ser tal que debiera representar al autor de la verdad. Y presentó el texto bíblico de Santiago 3:13 al 18, que allí están los principios cómo una verdad debe ser defendido y cómo una verdad debe ser presentado. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice el apóstol Santiago. Muéstrelo con su buena conducta, por sus obras hechas con sabia mansedumbre. Pero si abrigáis envidia, amargura, rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Tanto el que defiende la verdad, tanto el que presenta la verdad, tiene que hacerlo con un carácter perfecto, con buena conducta. Pero si el que defiende o el que se opone creyendo que es error, o el que presenta la verdad tiene amargura, envidia, rivalidad, dice, no se jacte. Está mintiendo, dice, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay envidia y rivalidad hay perturbación y toda obra perversa. Y eso es lo que estaba aconteciendo en el Congreso de Minneapolis. Todos los que se oponían, había envidias, rivalidades, perturbación y toda obra perversa, del cual la hermana White dio razón, porque Dios me reveló, dice, en visiones de noche, me llevó, dice, a todas las habitaciones de los delegados, y Dios me hizo escuchar, dice, todas las habladurías, todas las críticas y todas las formas como hablaban mal de los mensajeros y del mensaje. Y todo está registrado, dice, por el ángel registrador. Y Dios traerá, dice, toda obra a juicio, les dijo. Pero la sabiduría que viene de lo alto primero es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que procuran la paz. Entonces el que predica el mensaje y el que defiende también la verdad y el que está contra la falsedad debe demostrar, dice, con su sabiduría, con su carácter pacífico, modesto, benigno, misericordioso
y lleno de los frutos del Espíritu, amor. Si así lo es, entonces, dice, viene de Dios. La verdad tiene que ser presentada, dice, tal como es en Jesús. Si hay alguno entre nosotros que se agita debido a ideas contrarias de lo que han creído y están presentes en esta reunión, dijo, entonces paren con sus críticas no santificadas e investiguen cándidamente el asunto, y esto santificará el alma. Así que lo primero siempre es investigar. Segundo, el carácter de la persona. Y tercero, como hemos dicho, el mensaje tiene que brillar. El mensajero tiene que vivir para Dios, para llevar el mensaje. Porque el mensaje tiene que propagarse rápidamente como fuego en el rastrojo. Y termina diciendo la hermana Juárez esta primera parte. Hace dos años atrás, mientras estaba yo en Suiza, dice, fui dirigida en la noche por una voz que me decía, sígueme. ¿Y qué le dijo la voz? Le dijo, el Espíritu de Dios no ha tenido una influencia controladora en esta reunión. El espíritu que controló a los fariseos está en medio de este pueblo adventista, le dijo, los cuales han sido grandemente favorecidos por Dios con la luz de los mensajes de los 3 ángeles. ¿Qué es lo que estaba leudando al pueblo adventista? El espíritu que controló a los fariseos, de oposición, de rechazo, a pesar de ver las evidencias, a pesar de poder escuchar todo el mensaje. Así como los judíos, los fariseos, estaban viendo las prédicas de Jesús con poder, las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, pero no creían en Cristo. No creían en el dador de la ley, en el dueño de la ley, en el dueño del sábado. Y también Cristo era la ley viviente, Cristo es el amor. La ley es copia del carácter de Cristo. No comprendieron eso. Hoy en día también eso está aconteciendo. El pueblo se aferra a las ceremonias, a las reuniones, a los programas, a los cultos, pero no hay Cristo, no hay el carácter de Cristo. Eso nos debe llamar la atención para seguir estudiando profundamente la palabra de Dios, para solucionar la tibieza, para solucionar la falta de espíritu y la falta del carácter y la justicia de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo estudio. Amén. Así sea.